recordar a las 10:30 que ustedes tienen otra clase, ¿eh? O no importa, pero que la clase ya se tiene que acordar, acabar. No quiero que pase lo de la otra vez, que pues capaz que los retan a ustedes por entrar tarde. Bueno, Bueno, profe. profe. Bueno, dice calcular el volumen que ocuparía 48 gramos de un líquido si la densidad de este es de tanto. Bueno, identificamos los datos, pero lo que pasa es que yo siempre digo hay que darle un símbolo a esos datos, está bien, 48 gramos. ¿Qué son esos 48 gramos? La masa. Masa. ¿Y el símbolo? M. M minúscula. M minúscula, muy bien la M minúscula. Varios han puesto en el práctico M mayúscula y le he corregido, porque no es así. Bueno, después también tenemos el otro dato que, Densidad, que se lo uno, representa con delta. bueno, está bien, 1,2 gramos por centímetro cúbico, y esta es la densidad, que puede ser la letra D o la delta, eso es indistinto. ¿Mm? Bueno, tratemos de utilizar siempre lo mismo. No quiero confundirlo, pero voy a poner D, como ya había puesto D antes, seguir poniendo D. Y también es bueno identificar la incógnita. ¿Qué es lo que me piden? Pide calcular el volumen Y el símbolo para el Volumen. volumen, con B corta. B corta. B corta, pero mayúscula. Mayúscula de imprenta. Mayúscula. Mayúscula. También lo repito para que, si no lo tienen claro, bueno, se vayan teniendo en claro que el volumen es con la B corta mayúscula. La B corta minúscula es para velocidad. Bueno, acá también parece bastante simple esto, porque con una sola formulita como que vamos a sacar cuánto vale el volumen. ¿Cuál sería esa formulita? La de densidad, profe. La de densidad. La densidad. Densidad. Densidad igual a masa sobre volumen. Lo único que tenemos que hacer es despejar el volumen. ¿Qué hacemos para despejar el volumen? Pasamos volumen al primer miembro y densidad al segundo miembro. ¿Cómo quedaría si pasa el volumen al primer miembro? La masa es Volumen igual a la densidad por el volumen. Claro, esto es lo que yo digo, que muchas veces hay que hacerlo en dos pasos. Obviamente, si ustedes lo hacen en un solo paso y lo hacen bien, tampoco hay problema. Pero toda la vida le conviene hacerlo en dos pasos, ¿eh? Primero pasamos el volumen que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y después a la densidad esa que estaba multiplicando, la pasamos dividiendo. Y parece que acá tampoco vamos a tener mucho problema con las unidades, afortunadamente, ¿eh? Porque la masa son los 48 gramos, la densidad es 1,2 gramos por centímetro cúbico, y bueno, entonces el volumen me va a quedar, agarro la calculadora, 48 dividido en 1,2, que esto está de 40. Sí, 40. ¿40 qué? 40 gramos. No, Gramos. Varios. Centímetros cúbicos. 40 centímetros cúbicos. Centímetros Se cúbicos. simplifican los gramos. gramo con el gramo se me simplifican, y el centímetro cúbico que está dividiendo en el denominador pasa a estar multiplicando en el numerador, y es por eso que me queda en centímetros cúbicos. Otra manera que nos tendríamos que dar cuenta es el volumen primero no se puede medir en gramos. O sea, ¿se acuerdan en práctico número 1? Las unidades de las distintas magnitudes, bueno, la unidad del volumen puede ser centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, o litro, decilitro, hectolitro, qué sé yo. Pero nunca la unidad del volumen pueden ser gramos. Además, fíjense en que tanto la masa como la densidad están en unidades del CGS, por lo tanto el volumen me debería quedar en unidades del CGS. Y muchas veces vamos a tener en física que despejar algo que está acá en el denominador. Yo les recomiendo que eso lo hagamos en dos partes.
Primero pasamos lo que está dividiendo, multiplicando, y una vez que ya lo tenemos de esta manera, bueno, ahí como que le aplicamos la despejada común porque simplemente la densidad que está multiplicando la pasamos dividiendo. Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Recuerden que estos son los fáciles. Dice, calcular la densidad de un cuerpo que pesa 48 newtons y ocupa un volumen de tanto. Bueno, es bastante claro, digamos, el enunciado, porque me dice que esos 48 newtons, ¿es qué cosa? Peso. Eso, del cuerpo. Peso. El peso, que es la letra P mayúscula. Si ocupa un volumen, bueno, ya habíamos dicho que el volumen era la B mayúscula también, de 0,4 decímetro cúbico. Y la incógnita, Densidad. La densidad. Densidad. densidad es la incógnita, la letra D. Bueno, acá podemos empezar por dos cosas, digamos. O sea, muchas veces, una vez que ya tengo los datos, me concentro en los datos. Muchas veces nosotros empezamos así, o sea, me piden la densidad y entonces se me ocurre la formulita. Dice, bueno, densidad es masa sobre volumen. Si bien es cierto que el volumen es de 0,4 decímetro cúbico, pero yo no tengo la masa. Profe, Hay para que sacar la masa, podríamos usar peso igual a masa por gravedad, reemplazar los Muy, valores de peso y gravedad y sacar la masa de ahí. muy bien. Eso lo hemos aprendido también del práctico número 1. Podemos utilizar la relación peso igual a m por g. Entonces acá tenemos 0, perdón, 0, ya he puesto. Esos son los 48 newton. Si el problema no me dice nada, tengo que entender que estamos en la Tierra y que la gravedad, vamos a utilizar la gravedad de la Tierra. Entonces, bueno, la masa van a ser el producto de, bueno, el resultado de esto que salga ahí. ¿No? Bueno, ¿van calculando ustedes? Había escuchado un ruidito como si alguien hubiera querido entrar. Sería de 4,89. 4,89 kilogramos. Muy bien, mucho mejor cuando ya me decimos el resultado con las unidades. Bueno, entonces ya de acá ya sabemos que la masa son 4,89 kilogramos. Espero que a todo le quede muy claro por qué el resultado me queda kilogramo. Y Bueno, debido a que Newton es una unidad derivada de 48 por metros por segundo al cuadrado, entonces se cancelan los metros segundo al cuadrado y queda como unidad de masa kilogramos. exactamente, muy bien. Bueno, 4,89 kilogramos. Bueno, esto parece que ya está todo casi listo, ¿eh? Podríamos hacer el cociente directamente entre estos dos números. Hay que pasar decímetros cuadrados, cúbicos, perdón, Sí, sí, a sí. unidades de decímetros. Sí, sí, pero déjame que primero aclare esa parte. Hagamos el cociente entre 4,89 y 0,4, como para que les aclare ahí una cosa. Esto me da de 1,2. No, 1,2 digo yo. 12,22, profe. Sí. 12,2, y obviamente las unidades son lo que me queda. Bueno, muchas veces podemos llegar a un resultado como este y podemos decir que está bien.
porque, bueno, no hay problema, digamos, pero algunas veces es necesario, ahí no termina todo. Hay que seguir trabajando con esa densidad, ya dentro de este mismo conjunto de problemas ya no va a pasar eso, y tenemos que pasarlo a esto a otras unidades. Entonces ahí vamos a emplear lo que hemos visto, el cambio de las unidades compuestas. Supongamos que acá sea muy simple, porque en realidad quiero dejarlo en unidades del CIMELA nomás. Fíjense en que esto tal y cual como está ahí no pertenece a ningún sistema. Está bien, sí, el kilogramo pertenece al CIMELA, pero el decímetro cúbico no pertenece a nada. Entonces, bueno, para dejarlo en unidades del CIMELA tendría que pasarse decímetro cúbico a metro cúbico. Y acá vamos a emplear el método, lo que hemos visto en práctico número 1, método para pasar unidades compuestas. Me tengo que dar cuenta que en realidad lo que quiero es pasar el decímetro cúbico al metro cúbico. Y ahí de vuelta me pregunto, ¿dónde va el decímetro cúbico? ¿Dónde va el metro cúbico? Decímetro cúbico arriba, metro cúbico abajo. Sí, la idea siempre es que sean simplificables con las otras unidades. Por eso el decímetro cúbico va arriba, para que lo pueda simplificar con este decímetro cúbico que está abajo. Bueno, llega el momento de la equivalencia. Recuerden que yo siempre les recomiendo que den el 1 al más grande. El 1 el más grande. 1 metro y 10 a decímetro. No, Perdón. Sería 0,10. Mil. muy Mil. bien, Ah, 1000. cierto que estamos en cúbico. Y va de 3 en 3. Entonces, obviamente, la tabla del 1000, 12.220 kilogramos por metro cúbico. Y ahí ya lo tengo en unidades del CIMELA. En realidad, si me lo hubieran pedido en cualquier otro tipo de unidades, utilizo el método del cambio de unidades compuestas para pasarlo a las unidades que me digan, ¿eh? Fíjense que Yo tengo, primero lo obtuve en otro conjunto de unidades en lo que me dio y después utilizo el método para pasarlo a las unidades que la necesito o que me piden. ¿Sí? profe, ¿Alguno? yo tengo una pregunta más de enunciado. Diga. Usted cuando nos dé un problema nos va a decir si lo pasamos, por ejemplo, como ese, si lo pasamos de unidades o lo dejamos como está, o siempre lo tenemos que pasar a las unidades del CIMEL o de cualquier sistema. Este, Muy buena tu pregunta. Eh, si fueran una prueba y yo no les digo nada, ustedes me pueden dar en las unidades que usted quiera. Incluso en unidades como esta, que no pertenecen a ningún sistema. Ahora, lo más probable es que en estas primeras pruebas yo les pida específicamente en un sistema. ¿M? Y lo más probable es que si le pidan un sistema, como que todas las unidades van a estar en unidades de otro sistema, como para obligarlos sí o sí a que hagan algún cambio de unidades, ¿no? Este, y, pero bueno, concretamente, si no te digo nada, podés ponerlo en las unidades que vos quieras, incluso aunque sean una mezcla de unidades. Pero algunas veces necesitas que esté en un determinado sistema porque el problema no termina en la densidad, sino que con la densidad tienes que hacer otra cosa y ya no te queda bien si no haces una transformación de unidades. Yo creo que te va a quedar más claro en los próximos problemas, ¿no? Pero concretamente, si no te pido en un sistema, lo podés hacer en el sistema que vos quieras. Bueno, profe. Vamos a 3, vamos en 4. Calcular el peso de 50 mililitros de un líquido de densidad 13,6 gramos por centímetro cúbico. Bueno, acuérdense bien del enunciado. Calcular el peso de 50 mililitros de un líquido de densidad 13,6. Bueno. Cuatro. Teníamos los 50 mililitros.
Y- Bueno, este es el único que le decían, de densidad igual a tanto. Pero los 50 mililitros, ¿qué son? Masa. Masa, Volumen. No. Si llegamos a pensar que la masa, ya la hemos errado como los dioses. Mililitro es unidad de volumen. Mililitro es un submúltiplo del litro. Y el litro es unidad de volumen. Entonces, esto es una cosa que hay que hacer siempre. Bueno, ustedes muchas veces no lo hacen y después por eso es que se equivocan. Sobre todo ahora, recuerden que recién están comenzando física en serie, entonces, bueno, más vale que hay que tratar de hacerlo entendible. Después ya lo van a cancherear y ya lo van a poder hacer más rápido, pero al comienzo tratarán de hacer bastante bien porque si no se van a confundir. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál era el peso? Y bueno, y obviamente el símbolo es la P mayúscula, ¿eh? No confundir con la P minúscula. Si ustedes hacen las dos, presión y peso con el mismo símbolo, y bueno, después no van a saber qué es lo que, qué es lo que tienen que calcular. Entonces, bueno. Bueno, acá vamos a querer hacer de la misma manera. Fíjense cómo hacía el problema pasado. Más allá que los dos primeros problemas eran bastante simples, en el problema pasado me preguntaba la densidad, que era masa sobre volumen, pero me daban el volumen. Y ustedes han ver por otro lado la masa. Bueno, damos los buenos días a la profesora Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Buenos Buen día, días. Buen profe. día. Buen día, Buen día. pequeños. Buen día. Ya me fijo los conectados. Que tengan un hermoso día. Gracias. Muchas gracias, Profe, Claudia. profe, Claudia, discúlpame un momento. Claudia, Sí, acá estoy. este, no sé si sabes, pero se actualizó el Meet. Y como se actualizó el Meet, ya no tengo para tomarle asistencia a los chicos, ¿no? ¿Te acuerdas que yo alguna vez te pasaba cuál era la asistencia? Sí, sí, pero no importa, profe, porque yo los anoto, ¿no? Yo Bueno, estoy tomando asistencia eh, por docente. ¿Sí? Yo tengo cada docente en la asistencia del día, de su clase, digamos. Así que no tengo problema. ok, bueno, al pelo. No, no, yo te quería contar eso. Bueno, ya voy Ah, a ver mira, si no lo lo sabía. soluciono. Bueno, no hay problema. Bueno, al pelo, Claudia, muchas gracias. Adiós. Bueno, en el problema anterior me pedían la densidad, que es masa sobre volumen, y el problema me daba el volumen. Y yo empleando otra cosa, averiguaba cuánto valía la masa. Ahora este problema me piden el peso. Y uno dice, bueno, pero el peso de cuerpo, bueno, a mí se me ocurre la formulita. Profe, ¿puedo decir cómo creo yo que podríamos encontrar? Espera, pero yo quiero primero plantear qué es lo que está sucediendo. El peso igual a m por g. Bueno, g es conocido, pero la masa no la tengo. Entonces, bueno, la pregunta es, y ahora sí, si querés decir cuál es su propuesta, ¿cómo calcularíamos la masa? Porque como que g ya sabemos cuánto vale, porque es una constante. con la fórmula de De la la de densidad. densidad. Y bueno, Ah, bueno, entonces ustedes me están diciendo que con la fórmula de la densidad, que era, Densidad Igual a igual masa sobre a masa volumen. sobre volumen. y de acá vamos a despejar La masa. La masa. masa, que es la que la necesitamos para la otra fórmula. la densidad, que es masa por volumen. Bueno, si ponemos la densidad, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Si ponemos al volumen como 50 mililitros, vamos a tener problemas porque la unidad... No depende del sistema internacional, pero en mililitros es igual a un centímetro cúbico. Por lo, Entonces, por lo tanto, sería 50 centímetros cúbicos. ahí es importante, aunque el número sea el mismo, es importante que hayamos dicho eso. Esperen un momento. Ay, perrita.
Puta mi mocha, po. Salude. Ven, quédate nomás. Pero no molestes. Bueno, a ver. Ahora sí. Entonces, ahora sí el volumen. Vamos a tener que poner 50 centímetros cúbicos. Bueno, ve, esto es parte, no sé si es un buen ejemplo, pero es parte de lo que yo les venía diciendo de antes. Supongamos, yo no puedo poner el volumen, supongamos que me hubieran dado el volumen en decímetros cúbicos. No lo puedo poner en decímetros cúbicos porque si no la masa no me va a quedar en nada que sea coherente. Encima la masa la necesito llevar acá, a esta otra ecuación, a la ecuación del peso para, bueno, para justamente calcular el peso. Entonces acá sí o sí estoy obligado a hacer un cambio un cambio de unidades en el volumen para que la masa me Se quede, simplifique. claro, para que se me simplifique la unidad de volumen. Bueno, háganme en el cálculo ustedes eso. 680 gramos. 680 gramos. Y todavía ni siquiera es así, porque fíjense, o sea, como G es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿qué lo vamos a poner como acá como 980 gramos? No, Tiene que porque pasar No, kilogramos. pasarlo a kilogramos. ¿Qué serían? 6,8. 68. No, bueno, estamos mal con los cambios de unidades simples. 0,68. 0,68 kilogramos. 0,68 kilogramos. Y bueno, ahora sí hago la multiplicación. Y esto me va a dar de 6,7, no sé, algo por el estilo, calculo. Y profe, si calculamos con gramos, ¿daría con dinas? Y no. A ver, A ver, primero que calculemos el número y lo dejemos ahí. No, no darían dinas porque la A ver, no, gravedad pero está en dígame primero el valor de 0,68 por 9,8. ¿Cuánto es eso? 6,6 newtons. Muy bien. Bueno, yo lo que quiero decir es que, porque ya lo han preguntado ustedes, si acá hubiera puesto 680 newton, el resultado no me hubiera quedado en Dina, porque estoy teniendo este metro. O sea, lo cual quería decir que ese metro también lo tendría que haber pasado a centímetros para que recién ahí me quede el resultado en Dina. bien, ya. Se comprende, profe. Gracias. O sea, no es que pasando una sola cosa, tengo que pasar las unidades de todo para que me quede acá en otro sistema. Bueno, poco a poco, digamos, las cosas se han ido complicando. Pero Profe, bueno, una pregunta. sí, decime. ¿Todos estos problemas llevan respuesta? Sí, pero en física muchas veces la respuesta no es que, bueno, si quieren ustedes al comienzo pueden poner la respuesta, el peso de 6,6 newton, pero en general acostumbramos a subrayar nomás, a subrayar o a recordar, ¿viste? Mira, fíjate como yo a todo como que lo subrayo, digo como que esa es la respuesta y, y listo, ¿eh? Nos Bien, acostumbramos a hacer así. Cuando la pregunta es una pregunta de índole numérico. O hay otras preguntas que no, que me preguntan cuál es la unidad, bueno, entonces ya tendré que responder, bueno, también podría escribir cuál es la unidad, pero hay algunas veces que no, como en el práctico que también les he puesto, no me acuerdo si era el problema 9 o 10, y el primer problema de cálculo del peso, que no solamente le pedía que calculen el peso en cuerpo, sino que le preguntaba en qué unidad había sido, cómo era el símbolo y todas las demás cosas, que solamente algunos han calculado nomás y no han puesto el resto de la respuesta de las preguntas.
Pero muchas veces en física es como que lo más común es que solamente te pregunten algo numérico, como por ejemplo en este caso el peso. Con recuadrarlo o subrayarlo es suficiente. Vamos con el problema 5. Profe, Sí, si nos pide, por ejemplo, un ejercicio que sea en dinas, pero calculamos todo y llegamos a Newton, ¿podemos utilizar la relación de que un Newton es 100.000 dinas claro, para por pasarlo? supuesto. Por supuesto. Podemos hacer cambio en el medio o hacemos el cambio en el resultado. Sí, sí, sí. Es también otra manera de hacer las cosas. No sé si escribir esto por acá. Bueno, vamos a seguir para abajo. Dice, calcular el volumen que ocuparía... No, no voy a seguir para abajo, voy a seguir acostado. Calcular el volumen que ocuparía un cuerpo de 64 newtons si la densidad fuera de 800 kilogramos por metro cúbico. Bueno, acuérdense de los datos. 64 newtons y 84. 64 newtons y 800. Profe, a este punto puede ser que lo podremos resolver de una manera muy similar al punto 3, primero encontrando el valor de masa con la operación de peso igual a masa por gravedad y después de ahí, digamos, como ya tenemos la densidad, sacar el volumen, que es lo que nos pide. Eh, Pero aquí hay un problema, que falta el dato de volumen y masa. Vamos a ver, a ver, a ver. Disculpe, yo tengo una memoria que es muy corta. Ah, No, no, por eso López yo decía primero sacar la masa con el peso igual a masa por gravedad y de ahí ya, bueno, creo que hay que transportar las unidades primero de la densidad y de ahí sacar el volumen, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es la incógnita? Va, te lo dicen el bastante El volumen. simple. volumen. El volumen. Claro. Sí, también, siempre con el símbolo, ¿ah? O sea, ya sabemos, ya lo hemos dicho varias veces, que es la B mayúscula. ¿Qué son estos 64 newton? Según el Peso. enunciado. Peso, Eso. No es obvio porque dice un cuerpo de 64 newton. Bueno, por las unidades me doy cuenta con que eso es el, el peso del cuerpo. Y, y bueno, sí, esta es la densidad. Lo que pasa, a ver, está perfecto lo que está pasando en estos momentos, que están participando, esa es la mejor manera de aprender. Yo voy a tirar preguntas que muchas veces son las preguntas que ustedes van a tener cuando estén rindiendo. Y yo ya lo sé porque un montón de veces me lo dicen cuando están rindiendo. Así hay. Pero, por ejemplo, la, la incógnita es el volumen. Y alguien me va a decir, ¿cómo vamos a calcular el volumen si no sabemos cuál es la forma del cuerpo? Porque si fuera un cilindro, la fórmula del cilindro, el volumen del cilindro es tal cosa, pero si fuera un cubo, la forma del volumen del cubo es esta otra cosa. Y bueno, entonces yo le diría, bueno, tenés toda la razón, pero en realidad también tenemos esta otra formulita que hemos ido viendo, donde el volumen aparece, bueno, en dos formulitas por lo menos, en esta del peso específico y en esta de la densidad. Entonces uno dice, bueno, tendrá que ver con la densidad porque uno de los datos es la densidad del cuerpo. ¿Mm? Entonces de vuelta como que podríamos empezar planteando primero la formulita donde aparece el volumen. Densidad igual a masa sobre volumen. Y acá despejamos el volumen. Ya, esto ya lo hemos hecho ya hace rato, pero no importa. Masa sobre Profe, la disculpe, densidad. Y hay un ahora, compañero que quiere entrar.
Muchas gracias por avisarme. Bueno, bueno, la densidad del cuerpo ya la tenemos. Según el enunciado, son los 800 kilogramos por metro cúbico. Bueno, lo que hay que hacer es averiguar la masa. Y en general uno también se pregunta, bueno, fíjate que ya hemos utilizado este dato de la densidad, pero todavía no he utilizado este otro dato del peso. Y me queda una cosa por sacar, que es la masa. Ah, bueno. Entonces es probable que a la masa la saquemos con el peso. Y ahí nomás uno se acuerda que el peso es igual a m por g. ¿Mm? Entonces, de acá el peso son los 64 newton, la masa es mi incógnita, y g, como no me han dicho nada, vamos a sospechar que estamos en la Tierra y vamos a poner la aceleración de la gravedad de la Tierra. ¿Mm? Bueno, y ahí vamos a sacar la masa. Que sería, hay que simplificar los datos de newtons, que es 64 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Y bueno, y esa operación daría 6,53 kilogramos. 6,53 kilogramos. Y eso ahora sí lo llevamos acá. A eso lo llevamos acá. 6,53 kilogramos. A esta flechita yo lo hago para que quede claro, porque después les paso la pizarra, ustedes ya han visto, entonces, para que quede claro dónde salió todo eso. Entonces, el volumen, hacemos de vuelta el cociente entre las unidades. Esto dividido en esto otro. Y eso me da de 0,008 y tanto, no sé. Puede ser 0,08 metros cúbicos. No sé, no dudo de mi calculadora. Yo creo que está faltando otro cero más. A ver, ¿alguien más que lo haya calculado? A mí me da 0,008. 0,00. 008, sí. Bueno, sí, a mí también me daría. Bueno, porque 8 por 8 es 64, sí, más o menos por ahí debe dar. Metro cúbico, ¿verdad? Bueno, esa es también la otra cosa, ¿en qué unidades? Si haríamos todo un análisis, debería Serían dar cuenta metros que esto cúbicos. va a quedar en metros cúbicos. Y ahí estamos llegando al resultado de nuestro problema. Bueno, vamos haciendo cada vez más problemas. Cada problema como que tiene un poquito más de dificultad. Ahora me dice que calculemos el peso de un cubo de 2 centímetros de harina. Yo me río porque cada vez es como que obviamente más complicado. Calcular el peso de un cubo de hierro de 2 centímetros de arista. A ver. 6. Bueno, así es la vida. Cada vez se va complicando más y más. Pero en este caso el ejercicio ya pide, ya nos da un material que es el hierro. Y bueno, y como arriba aparece la tabla de densidades, pero en el caso de que usted no nos dé, ¿cómo hacemos en ese caso? Bueno, en realidad hay una sola densidad que yo no se le voy a dar, que ustedes se la tienen que aprender de memoria, que es la del agua. La del agua, después de tanto usarla, nos vamos a dar cuenta
Fíjense, ¿cuál es la densidad del agua? Que acá aparece como agua destilada. 1 Uno. gramo sobre centímetro. 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, por eso es que no le voy a dar. Después de todas las otras, le voy a dar así cuál es la densidad. Ah, bien. Bueno, pero claro, acá en este problema es absolutamente cierto. El primer problema donde me mencionan el tipo de cuerpo, que es hierro. Entonces uno dice, bueno, la densidad del hierro es esta. 7,9 gramos por centímetro cúbico o 7.900 kilogramos por metro cúbico. Y entonces ahí viene la pregunta. Bueno, aparte dice calcular el peso de un cubo de hierro de 2 centímetros de arista. Obviamente el peso es la incógnita. Me dicen calcular el peso. ¿Cuál es la incógnita del peso? Bueno, ya sabemos que es la P mayúscula. Al decirme que es hierro, uno saca de la tabla la densidad del hierro. Pero antes de seguir, de un cubo de 2 centímetros de arista. ¿Qué es eso de la arista del cubo? Un lado. Bien. La medida que tiene por todos lados. De alto, de ancho, de espesor. Ese dato nos puede servir para sacar volumen. Bien. Bien. Bueno. Está bueno eso. Como ya sabemos el lado y sabemos que es un cubo, con estos datos vamos a sacar cuál es el volumen. ¿Y cuál es la formulita para el volumen del cubo? Lado al cubo. Lado al cubo. O sea que va a ser 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Sí, muy bien, perfecto. Y entonces la pregunta ahí sería, y entonces, ya que tengo la tablita para sacar la densidad del hierro, ¿en qué me conviene tomar la densidad del hierro? ¿En qué unidades? En gramos. En gramos centímetros Gramos cuadrados. por Cúbicos. en gramos por centímetro cúbico. Bueno, vamos a Sí, hacer el mismo truco que hemos hecho ya otras veces. O sea, con respecto a la densidad 7,9 gramos por centímetro cúbico. O sea, con el truquito quiero decir, sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Y entonces de acá vamos a despejar la masa. Simplemente vamos a pasar el volumen que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Porque ya sabemos la densidad del hierro, 7,9 gramos por centímetro cúbico. Ya sabemos el volumen también del cubo de hierro, que son los 8 centímetros cúbicos. Y entonces esto es, ¿cuánto vendría a ser la masa? Sí, ay, espera que puse mal. 63, 62. 63,2. $63,2 ¿qué? Gramos. Gramos. Bueno, ¿se termina ahí? No, no se termina ahí. Hay que calcular el peso. Hay que... Peso igual a masa por gravedad, profe. La relación. Claro. Eso. Claro. Y ahí tenemos como dos caminos. Un camino sería ¿cómo harían para calcular el peso? Y utilizamos Pasaría Reemplazando. primero 63,2 gramos a kilogramos para Exacto. que quede en unidad decimera.
O se puede pasar la aceleración de la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado a unidad del CGS, que sería 980 centímetros por segundo cuadrado. Bien, lo vamos a hacer de esta segunda forma porque yo creo que todo el mundo también entiende cuál sería la primera forma, ¿ah? O sea, yo lo voy a hacer acá con otro color, tipo como si fuera una opción. Esto. Y de ahí con eso. Pero otra opción sería directamente poner los 63,2 gramos y lo multiplicamos por, como acaban de decir, 980 centímetros por segundo cuadrado. ¿Se acuerda que yo le decía, eso ya directamente lo podemos usar sin que aparezca ningún cambio de unidades? Y entonces el resultado de esto sería ¿cuánto? ¿Cuánto es 63,2 por 980? 61.936 dinas. Bien. Lo interesante es que una vez que yo ya sé que un newton son tantas dinas, si quiero, después transformo esto a newton. Porque bueno, hago una regla de 3, un newton son 100.000 dinas, entonces 61.900 tantos serán 0,61, creo que me daría así. Ah, bien, profe. Sí, pero a eso es lo que yo voy, ¿eh? ¿Qué era lo que me preguntaba uno de ustedes hace rato? O sea, si podríamos calcular el resultado en dinas y el resultado en dinas pasarlo a newton, sí. Acá tenés el resultado en dinas y a ese resultado en dinas lo pasamos a newton y ya está. Que si no, tendríamos que haber transformado la masa de esos 8 gramos, como estaba puesto en verde ahí, a kilogramos. Bueno, tampoco hubiera sido tan complicado, pero también son como caminos alternativos, ¿eh? Caminos alternativos. Yo en todos los problemas quiero remarcar qué es lo que se hace en física, porque después ustedes tienen una mala impresión, una mala idea. Algunos, la gran mayoría lo ha hecho de la manera que tienen que hacerlo, pero hay algunos que todavía no entienden. Siempre en física vamos a empezar partiendo de una formulita, que son las letras. Después la vamos a reemplazar y siempre el reemplazo tiene unidades, no los reemplazo por 63,2, no, son 63,2 gramos. El valor de G también tiene unidades. Este volumen no son 8, son 8 centímetros cúbicos. Todo tiene unidades, ¿no? Sobre todo los resultados. Entonces en física siempre empezamos con una formulita. Después reemplazamos, las cosas tienen unidades. Y bueno, y obviamente el resultado también. Bueno, y así llegamos al último problema, que dice calcular la presión que produce sobre una superficie de apoyo un cilindro de 2 centímetros de radio y 10 centímetros de altura y de densidad igual a 4,2 gramos por centímetro cúbico. Uy, ya no me voy a acordar de todas estas cosas. ¿Qué querés que te diga? Calcula la presión que produce sobre una superficie un cilindro 2 centímetros, o sea, 2 centímetros, 10 centímetros y 4,2. Había un 2 centímetros, había un 10 centímetros y había un 4,2 gramos por centímetro cúbico. ¿Calcular qué cosa era lo que me decían? La La presión. presión. Bueno, ya sabemos, espero que todo el mundo también lo sepa, que la presión es la letra P minúscula. ¿Qué eran estos 2 centímetros? Altura y radio del cilindro.
¿Altura y radio o radio y altura? ¿Cómo era? El 2 centímetros de Radio y radio. altura. Bueno, ¿ya han visto? ¿Han leído de vuelta el enunciado? Sí, profe. Bueno, a ver, Puede entonces. ser que se comience por una fórmula que es de... Espera, no. Hay que primero ponerle símbolo a todos estos valores. ¿Qué son esos 2 centímetros? El radio El radio del Radio. cilindro. Bueno, ¿cuál va a ser el símbolo? R minúscula. R minúscula. ¿Y estos 10 centímetros? H. Altura. La H minúscula. Bueno, ¿y esto 4,2 gramos por centímetro cúbico? densidad. La densidad. Densidad. O La de... D minúscula. Bueno, yo voy a hacer un dibujito de la situación. Profe, me sorprende la mano que tiene para dibujar en la PC, yo soy malísimo. Que yo soy egresado del técnico. Entendible. Bueno, dice, calcular la presión que produce sobre la superficie de apoyo. ¿Cuál es la superficie de apoyo? La La base. base. La base. Bien. O sea, me están pidiendo que yo calcule la presión sobre esto. ¿Cómo vamos a calcular la presión sobre eso? Si no mal recordamos, la fórmula de la presión es fuerza sobre área. Bueno, acá en este problema no me dan la fuerza ni el área. Bueno, pero Bueno, quizá el área sea lo más fácil de calcular. Quizá el área podríamos decir... ¿Qué podríamos utilizar para calcular el área? pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Bueno, ya... ¿Y la fuerza? ¿Cómo vamos a calcular la fuerza? Con la densidad. No será con la relación de peso y... No, Y- primero hay que llegar a esa conclusión. Esa fuerza. ¿Qué es esa fuerza? Es peso. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre el cuerpo? El peso del cuerpo. Ah, bien. Esa fuerza es el peso. Bueno. Entonces, y como esa fuerza es el peso, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular el peso? Tendremos que calcular la masa. Igual a m por g. por G. Bien, M por G. Bueno, G ya sabemos cuánto es, pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos M? Con la densidad. Ah, porque la densidad es... ¿La densidad es qué cosa? Igual a masa sobre volumen. Solo- Densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Bueno, por suerte que me dan la densidad. Ah, pero ¿cómo voy a calcular el volumen? Y Hay una fórmula. ¿Cuál Sí. es esa forma? calculado por altura. Claro, muchos le dicen área de la base, que es el área que nosotros ya hemos calculado, por la altura. Bueno. Lo voy a hacer más chiquito para que tengamos una idea de todo. Pero fíjense, ese es el típico problema, ¿eh? O sea, me piden la presión, yo ya sé que es fuerza sobre área, pero no tengo ni la fuerza ni el área. Para calcular el área, bueno, empleo la formulita pi por radio al cuadrado. La fuerza me doy cuenta con que es igual al peso. Ah, bueno, pero para calcular el peso tengo que calcular la masa. Ah, bueno, la masa es
densidad por volumen. Ah, bueno, pero no tengo el volumen, entonces tengo que calcular el volumen. Bueno, así es como se hace. Así es, este es el típico problema de física, por eso que dice al comienzo, problemas fáciles. ¿Eh? Fíjense en todo lo que tenemos que calcular previo a calcular la presión. Y ustedes me dirán, sí, hay una formulita para la presión, pero bueno, lo que pasa es que calcular la presión simplemente como una formulita lo podés hacer cuando tenés la fuerza y cuando tenés el área. Si no, es como en todos los otros problemas y más complicado porque tenés que ir calculando cosas para después calcular otras cosas, para después calcular otras cosas, para después recién calcular lo que te piden. ¿Mm? Bueno, ahí queda, lo vamos a resolver este problema, pero a ver, cada uno lo intenta hacer, porque yo supongo que están ustedes con el cuaderno, con su cuaderno. Ahí está más o menos diseñado cómo es que lo vamos a hacer. ¿Mm? Cada uno lo hace ahí en su cuaderno y ya en 5 minutos ya lo hacemos entre todos. O sea, háganlo ustedes ahora y en 5 minutos yo los vuelvo a contactar y ahí ya lo hacemos entre todos.
¿Listo, profe? Y bueno, esperemos que ya que completen el resto. Bien, bien. Profe. ¿Sí? ¿Ya estamos? Bueno, a ver. ¿Qué es lo primero que hay que calcular? Y lo primero que hay que calcular es la masa. Claro. Pero antes de calcular la masa, ¿no puedo calcular la masa si antes no he calculado? Bueno, El El volumen. El volumen. área. el volumen Bueno, Primero total. hay que calcular el área. y no puedo calcular el volumen si antes no he calculado. El El área. área. El área. Bueno, entonces lo primero que hay que calcular es el área. O sea, para... Bueno, esto... ¿Y el radio cuánto eran? Los 2 centímetros, ¿verdad? Centímetros Sí. entre paréntesis que elevado al cuadrado. Sí, recuerden que está todo elevado al cuadrado, ¿eh? Ese paréntesis es importante. Entonces esto me daría de 12 y tanto, ¿ves? 12,56 centímetros cúbicos. Cuadrados. 12,56 centímetros cuadrados. Cuadrados, centímetros cuadrados. Ese es nuestro primer resultado parcial. Y con eso nos vamos acá y calculamos. Ahora sí, tengo 12,56 centímetros cuadrados. Lo multiplico por los 10 centímetros de altura. Y ahora sí, esto van a ser 125,6 centímetros 125.6. cúbicos. Muy bien, las unidades de centímetros cúbicos. Nunca me olvido de las unidades en todas las cosas. Ahora, ya puede calcular la masa, que era la densidad, que son los 4,2 gramos 4,2 centímetros. por centímetro cúbico por los 125,6 centímetros cúbicos. Afortunadamente tengo suerte con las unidades, bueno, Se que no la he ido simplifica. pasando, entonces se me está simplificando todo. Claro. Y quedaría de 527,52 gramos. Así es. 527, ¿cómo cuánto? 52. 9,5 gramos. Que si lo quisiera también sería fácil para pasar a kilogramos, ¿eh? Exacto. Ya, ese sería el momento si lo tendría que pasar a otro sistema, porque bueno, porque para empezar poniendo esto en metro, el número se me va a hacer muy grande, después también, pero este era como el momento si lo quería pasar a otro sistema para hacerlo. Bueno, ya tengo la masa. Ya acá la pregunta es cómo, en qué sistema quieren trabajar, ¿ah? Porque bueno, ¿quieren seguir en el CGS? Yo de ahí continúo en el CIMELA, profe, porque me queda un número muy grande en el CGS. Yo también, profe. Bueno, entonces, bueno, como que acá han hecho el cambio, entonces. Sí. Así es, gramos kilogramos. Ahí ponemos 0, yo lo voy a, sí, hasta ahí nomás lo voy a cortar entonces con kilogramos, ¿ah? ¿Está bien hecho el cambio, verdad? 0,527. Sí, profe. Entonces ahora venimos acá, 0,527 kilogramos. A eso lo multiplicamos por, ahí el 9,8. No está mal si alguien lo quiere hacer con los gramos y en el G en centímetros sobre segundo cuadrado, no está mal. Bueno, ¿y esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar de 5 y algo. 5,16 kilogramos 5,16. sobre centímetros O cuadrados. sea,
5,16, ¿qué? Newtons. Newtons. Bueno, eso también es lo que hemos aprendido. Así, para eso utilizamos toda esa simbología. Y bueno, y con eso ya supuestamente, entonces la fuerza la tengo en 5,16. Bueno, porque recuerden que la fuerza era el peso, entonces ya sé cuánto vale la fuerza, lo mismo que el peso, son los 5,16 newton. Y para que quede bonito, únicamente me quedaría, Pasar el centímetro metro, o sea, el área, para que pueda bien, simplificarte con el newton. ¿cuánto sería eso? De centímetros serían, 0,12. no, sería 0,012. No, Pasa dos veces 0,0012. por cada unidad. 0,0012 centímetros, digo, metros cuadrados. sí, porque estamos acá, metro, decímetro, centímetro. Este, vuelta tenemos problemas con eso, Profe, Mesa pasada. a ver, se está ocultando con la cámara. Perdón, ¿Cómo? no, me está diciendo que falta. Bueno, y ahora ya estamos. Al último paso, perdón, esto es cuadrado. Y bueno, Newton sobre metros No, cuadrados. pero el número primero, el número. Bueno, el número, la unidad. ¿Cuánto me da eso? 4,128. No, 4128. Bueno, ahí te creo. 4128 ¿Qué? pascales. Porque Newton sobre metro cuadrado es Pascal. ¿Ah? Bueno,